¿Qué tal? Bienvenidos. El año 2020 será histórico para la justicia. ¿Quién iba a pensar que una pandemia nos iba a arrinconar a toda la humanidad y nos iba a encerrar, a aislar completamente? Y la justicia no fue ajeno a ello. Cerraron las puertas del Palacio de Justicia. Hay que recordar cómo los abogados venían protestando para que abrieran las puertas del Palacio de Justicia, porque se veía en ese momento cómo era injusto que la justicia estuviera en pandemia. Vamos a ver lo que ocurrió en este momento histórico hace unos 4 o 5 meses atrás, donde los abogados del departamento del Quindío se pararon. Por primera vez en la historia, los abogados hacen plantón para que abran las puertas del palacio. Desde el Quindío, los abogados litigantes demandaron del gobierno nacional la reactivación de los servicios en la rama judicial, pues aclaran que debe brindarse el acceso a la justicia mediante las herramientas tecnológicas y las telecomunicaciones. Lo que notamos es la inoperancia de la justicia. Por eso le exigimos al Consejo Superior de la Judicatura que ya tienen que estar pensando en reabrir la rama judicial a partir del 1 de julio de una manera organizada. Pero no solamente pensando en la virtualidad, porque la virtualidad es muy buena en el papel, pero a la hora de la ejecución de los usuarios del estrato 1, 2, de los campesinos, de los abogados litigantes, que muchos no tenemos ni con qué pagar el internet, ahora nos exigen que tienen que ser virtuales. Entonces ahí es donde el derecho fundamental del acceso a la justicia se va a ver altamente perjudicado. No solamente estaba pasando en Colombia el cierre de los despachos judiciales, también estaba pasando alrededor del mundo. Los abogados salieron a las calles, salieron a las puertas del palacio con pancartas para exigirle a la rama judicial que tenían que abrir las puertas del palacio. Observemos. Los abogados litigantes señalaron que el sistema de justicia está secuestrado y piden a las autoridades que se retomen de inmediato las audiencias presenciales. Indicaron que tienen múltiples compromisos económicos con los cuales no han podido cumplir, pues en las actuales condiciones no pueden trabajar. Los tribunales tienen su propio distanciamiento social, están alejados del público. ¿Por qué razón entonces Henry Molina se ha dado a la tarea de secuestrar y ser enemigo del sistema judicial dominicano? Claro que abrieron las puertas del palacio, pero esta vez no eran las puertas físicas, sino las puertas virtuales. Todos los abogados comenzaron a enfrentarse con una justicia virtualizada, con el siguiente lema: la justicia virtual fue para quedarse. El 2020 tiene un gran avance en la justicia porque es por primera vez en la historia que existe un juzgado virtual, un expediente virtual, audiencias virtuales. Todo está en la virtualidad. Por ello hemos invitado al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt para que desde su óptica académica nos cuente cómo observa ese momento histórico que ya se acerca. ¿Qué va a pasar el día que se abran las puertas del Palacio de Justicia? ¿Qué va a pasar en ese momento? Doctor Diego, bienvenido a este conversatorio virtual. El mundo cambió definitivamente y el COVID-19 generó procesos de transformación profundas, no solamente asociados a la justicia, sino a otras actividades de carácter social, humano, económico, político, educativo. Hoy en día, hablar de la virtualidad, hablar de la justicia digital, hablar de los medios de información y las tecnologías de la información asociadas a la justicia, no solamente es una necesidad para efectos de dar paso a que las personas puedan acceder a la justicia, los litigantes puedan ejercer la profesión jurídica, sino también está marcando una pauta para una nueva realidad que necesariamente va a ser la que nos va a acompañar no en los próximos meses, sino en las próximas décadas. Muchos de los abogados han dicho que la virtualidad ha sido un retroceso para la justicia, pero otros dicen que no, que es el gran avance. Aún queda en este momento
y podríamos denominarlos abogados análogos y abogados virtualizados. Doctor Diego, ¿qué piensa usted de esos abogados que aún se quieren aferrar al pasado, que no lo quieren soltar, que no quieren aceptar que el mundo cambió, que el siglo XXI ya está? Y por supuesto, sería pues de niño, sería inocente pensar que el día que abran las puertas del palacio, esto va a ser igual. Doctor, ¿usted qué piensa de esto, de los abogados del pasado y los abogados del presente? Estos abogados necesariamente tienen que dar el salto y tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Richard Susskind, en su libro El abogado del mañana, plantea justamente que hay un proceso de transición en curso y que necesariamente se requiere pues adecuarse a estas nuevas realidades. Los abogados del pasado, los del siglo XX, digámoslo de esta manera, deben ponerse a tono. Y los abogados del siglo XXI, los que en este momento se están formando para ejercer la profesión jurídica, deben incorporar dentro de su proceso de formación las tecnologías de la información como parte sustantiva de sus competencias. No solamente la pandemia, el COVID-19 golpeó la justicia, sino también la educación. Todas las facultades de Derecho comenzaron a repensar y además de comenzar a proyectar no solamente un abogado que tenga argumentación y oralidad e interpretación y que sea líder de procesos, sino también en un abogado virtual. Llegó el desafío también de la educación virtual. Doctor Diego, esta educación virtual, ¿cómo viene funcionando? ¿Usted qué piensa de la virtualidad de la educación, doctor Diego? ¿Qué decirle a los estudiantes que hoy se están formando para ejercer la profesión jurídica? Que la virtualidad, que los canales digitales democratizan la posibilidad del acceso a la educación. Ahora se mencionaba la necesidad del trato personal. Uno no va a la universidad solamente a recibir información, que es lo mínimo, eso se encuentra en internet. Uno va a la universidad a socializar experiencias de vida que le permitan crecer y formarse en una disciplina. El rechazo que puede llegar a tener en este caso la comunidad estudiantil frente a la virtualidad 100% tiene que ver justamente con el hecho de estar en casa, de mantener un mismo espacio vital ocupado durante todo el tiempo, de no haber división entre el rol familiar, el rol académico, etcétera. Y esto, por supuesto, fatiga y cansa. Y estar tantas horas frente a una pantalla genera una carga emocional adicional que la estamos conociendo en este momento como consecuencia del trabajo. Entonces, por supuesto que también los estudiantes y el proceso de formación requieren una adaptación. Doctor Diego, pero la virtualidad en la educación completamente al 100% no le hace un daño como tal. No hace falta esa parte humana. ¿Usted cree que salen bien preparados los jóvenes hoy en esta educación virtual y más un abogado que realmente de pronto necesita ese contacto con el otro, doctor? Por supuesto, también allí hay una crisis, hay una situación de cambio y hay una oportunidad para mejorar. Particularmente lo que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje en facultades de Derecho requiere repensarse y replantearse. La profesión jurídica es una profesión formal y es una profesión que necesita innovación y necesita incorporar nuevas didácticas y nuevas metodologías de enseñanza. Ese profesor que llegaba a exponer sus ideas y los estudiantes a escucharlo durante largas horas es del siglo pasado. Ese profesor es un profesor que tiene que entender que hoy la tecnología es un facilitador de procesos, que el uso de medios tecnológicos hace que los estudiantes que tienen ese vínculo con esas plataformas puedan encontrar allí un mayor dinamismo a su proceso de aprendizaje. Y por supuesto, los profesores también manifiestan una fatiga con respecto a la virtualidad 100%.
Y es lógico y es entendible, porque se suma el trabajo profesional más el ejercicio de la profesión docente. Y estas largas jornadas frente a una pantalla, por supuesto que generan un desgaste que es obvio y natural. Y la gran pregunta, doctor, hoy esta virtualidad nos ha puesto a pensar, ¿ser abogado vale la pena en este momento, en este siglo XXI, con tantas dificultades, con esta virtualidad? De pronto estamos observando lo negativo. Pero doctor Diego, ¿será que es buen negocio estudiar derecho, ser abogado en este siglo XXI, en la pospandemia? Bueno, yo les diría a los que quieren ser abogados que este es el mejor momento de la historia para estudiar derecho. El mundo cambió y se transformó. Y estamos frente a unas posibilidades del ejercicio profesional que van mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos entendido. Generalmente se ha pensado que el derecho se ejerce casi que con jurisdicción territorial y que el derecho solamente está vinculado a un determinado espacio físico o geográfico. Hoy, como nunca antes, esta situación atípica que hemos vivido de emergencia sanitaria nos está enseñando que todas las profesiones se pueden ejercer y se pueden llevar a cabo hasta lo último de la Tierra, hasta lo último del planeta, porque la tecnología lo permite. Y por supuesto, el abogado del futuro, que el futuro es ahora, no en 10 años, es ya, 2020, es ahora, es el abogado con mentalidad digital. Es el colmo que otras disciplinas hayan logrado llegar a la luna y mandar cohetes al espacio, y que la profesión jurídica todavía no tenga el primer despacho digital 100%. Pero esto no solamente en Colombia, esto lo tenemos que pensar es de manera global. El mundo entero se está transformando. Y aquí aplica el adagio popular: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no entendemos que estas grandes firmas de abogados, que tienen la posibilidad ahora de ejercer la defensa judicial en cualquier parte del mundo, están pensando en globalizar ahora sí y de manera muy clara el proceso de litigio, y nosotros no nos ponemos a tono, pues claramente nos vamos a rezagar. ¿Qué significa ponerse a tono? Primero, un cambio actitudinal. ¿En qué sentido? En el sentido de cultivar hoy la mentalidad digital como un proceso que integra la formación y el ejercicio profesional. Segundo, que entendamos que es necesario vernos como ciudadanos del mundo y no simplemente como personas que pertenecen a una ciudad o a una región en un país que se encuentra en la periferia. Necesariamente la incorporación de idiomas diferentes al castellano se hace necesario para los procesos de integración global. Es importantísimo también que entendamos que los planes de estudio tienen que cambiar y tienen que cambiar acorde con esa realidad. Hoy se necesitan abogados que tengan la capacidad de conectar no con las disciplinas auxiliares del derecho, como de forma grosera en algunos casos las hemos llamado, sino que entendamos que esas profesiones que son importantes y que hacen parte de las ciencias sociales son definitivas para el pensamiento jurídico universal. Me refiero a la economía, la política, la sociología, la antropología, la ecología, lo ambiental, lo cultural, todos esos componentes que Habermas llamaba justamente a la hora de entender las relaciones sociales. Sabemos que ser abogado es una tarea titánica, difícil en un país como Colombia, donde las normas cambian constantemente. Me acuerdo mucho de algunos docentes que manifestaban en sus clases magistrales decir lo siguiente, que un abogado se acuesta sabiendo mucho, pero se levanta sabiendo nada. Esto fue lo que pasó con la virtualidad. Todos veníamos acostumbrados a una forma de trabajo y aún no queremos aceptar que la virtualidad llegó. ¿Usted cree, señor abogado, señor litigante, señor especialista, magíster, los despachos judiciales, usted cree que cuando abran las puertas del palacio esto va a continuar de la misma manera que estaba antes de la pandemia? Yo lo dudo.
El gran ejemplo lo ha hecho la justicia y la jurisdicción penal, donde casi en menos de 20 días, digámoslo en 10 días, estaban ya funcionando a plenitud y garantizando la libertad o estos derechos fundamentales de las personas que estaban involucradas en procesos penales. Allí llegó la jurisdicción penal y el resto de las jurisdicciones, las altas cortes, hoy están muy a tono de la virtualidad. Yo sí creo que hoy las puertas del Palacio seguirán cerradas. Ya no va a estar ese documento en físico para ir a reclamar a un despacho, ya no estará. Hoy será todo a punta de correo, hoy será la demanda virtualizada, hoy será el juez virtual. Seguramente en casos estrictamente necesarios el juez podrá practicar la audiencia de los testigos. De pronto es allí donde quizás está como el talón de Aquiles de la justicia virtual. Pero les cuento, hoy desde un teléfono celular se está haciendo justicia. Hoy tenemos que hacer esa gran reflexión. Cuando abran las puertas del Palacio, esto no va a ser igual. Entonces mi pregunta es, ya para finalizar, ¿es necesario exigir, como hace 4 meses antes, que abran las puertas del Palacio? ¿O es ahora de exigir que se implementen mecanismos más eficientes y efectivos en la virtualidad para que los expedientes estén más rápidos, los procesos estén un poco más rápidos, porque ya está un poco más ágil? Yo sí creo que los procesos tienen que agilizarse, que es allí donde todos exigimos que un proceso ya no tiene que durar 2, 3 años. El proceso prácticamente desde la misma notificación, eso está rápido. El llamado de atención es a los jueces también, de que se pongan a tono a la virtualidad, que sean un poco no flexibles a la hora de la aplicación de la justicia, sino de comenzar a pensar de que la justicia es más práctica y que la virtualidad trajo consigo tener una justicia más práctica, más rápida, y seguramente esto será y convertirá la justicia en eficiente y efectiva. Muchas gracias por acompañarme.